Bienvenidos a Medicina Emprendedora. Soy Ana Cristina Martínez, cofundadora de Jaime Solution. Un médico general poco ve, poco rota y poco estudia. Entonces decidí empezar a conocer la especialidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina Emprendedora, el programa donde exploramos cómo los médicos salen de lo convencional, crean su propio camino en el mundo de la salud. Soy Ana Cristina Martínez de Jaime Solution, plataforma digital para la gestión de historias clínicas en la nube. En este episodio vamos a hablar con el doctor Julio Ferrer, quien es médico egresado del CES, especialista en urología de la Universidad de Antioquia. El doctor nos va a contar toda su trayectoria, cómo ha sido su emprendimiento en montar su propio consultorio y siendo socio de Medicina 2000. Bienvenido, Julio, muchísimas gracias por este espacio y vamos a empezar por preguntarte cuál ha sido tu trayectoria como urólogo, qué te inspiró a estudiar urología o qué experiencia te marcó para tomar la decisión en esta especialidad. Bueno, Ana, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Te cuento que cuando yo terminé medicina no tenía tan claro qué era lo que quería hacer. Lo único que yo sabía era que quería hacer algo quirúrgico y que no fuera tan amplio como una cirugía general o una ortopedia, algo así. Yo quería un campo estrecho, una medicina que tuviera una especialidad que tuviera un campo estrecho. Entonces decidí escoger entre oftalmología, otorrino y urología. Y como eran especialidades en las que uno como médico general poco ve, poco rota y poco estudia, entonces decidí empezar a conocer la especialidad. Y el doctor Gustavo Calle, que yo en ese momento era médico general en la clínica del CES, me invitó un día al staff de urología del San Vicente y dije, bueno, aprovecho y voy a empezar por ahí. Y empecé a ir a los staff y me quedé ahí. Nunca fui a los staff de otorrino, nunca fui a los staff de oftalmo. Me presenté a la Universidad de Antioquia y pasé en ese momento para empezar en el año 91. Y ahí empezó todo. Bueno, cuéntanos, Julio, ¿cómo abriste tu propio consultorio? ¿Cómo hiciste para ser socio de Medicina 2000? Bueno, eso es una historia un poquito larga. Cuando yo terminé urología, me acuerdo perfectamente uno de los profesores, el doctor Leonardo Toro, me dijo, Julio, yo no sé qué va a hacer usted, porque trabajo no hay, todo está ocupado. Y el doctor Hernando Santos, que había sido pues muy condescendiente conmigo, y el doctor Gerardo Cavie, el cirujano vascular, que trabajaban en el CIMA, me dijeron, Julio, habrá un consultorito, unas horas, pero dedíquele un momentico para que empiece a hacer su clientela. Entonces cuando yo terminé, hice eso, abrí el consultorito en el CIMA, que era ahí en la Clínica del Rosario del centro, que era la única que había en ese momento, y mientras tanto conseguí un trabajo en lo que era el Seguro Social en ese momento, pero eran contratos de 3 meses integrales que se renovaban cada 3 meses y era un problema. Yo necesitaba trabajar de alguna manera y arranqué así. Me quedé profesor de cátedra a la Universidad de Antioquia. Entonces yo iba por la mañana a la universidad, al mediodía iba al consultorito, veía un paciente, veía 2 y mucho, y ya me iba por la tarde para el Seguro Social. Entonces yo pensando qué más hacía, porque en ese momento realmente el trabajo era poco y había muy poquito que hacer, me fui para la clínica del CES, donde yo había trabajado antes de entrar a la residencia, y hablé con el doctor Alberto Vélez, al que le tengo un agradecimiento inmenso. Le dije, doctor Vélez, vea, aquí vienen unos urólogos a operar, pero aquí no hay un servicio de urología verdaderamente. Yo le propongo que lo montemos. Yo me vengo para acá y montamos el servicio de urología de la clínica. Me dice, no, Julio, es que el problema es que yo no tengo con qué pagarle, yo no tengo para pagarle usted un sueldo. Yo le dije, no, tranquilo, no hay ningún problema. Yo arranco, trabajo por porcentaje, y si no hay pacientes usted no me paga, y si hay pacientes, lo que toque. Y me dijo, no, perfecto, pues si es así, listo. Entonces yo le dije, eso sí, cuando me esté yendo bien, que va a ser muy rápido, no me pase a sueldo. Y él me dijo, prometido. Y ahí empecé, yendo a 4 partes, yendo a la universidad, yendo a mi consultorio, yendo al Seguro Social, y después los raticos que había a la clínica del CES. Y ese fue mi arranque, año 91, muy despacio. Bueno, ¿qué consideras que cuando montas un consultorio
los desafíos que tienen, los retos que uno tiene al abrir su propio consultorio o ser socio pues, de alguna empresa? Bueno, los retos son muy grandes porque uno la verdad es que sabe que nadie lo conoce. Y entonces uno dice, bueno, ¿y entonces yo qué voy a vivir aquí? Yo tengo mucho agradecimiento otra vez con Hernando Santos y con el doctor Gerardo Cadavid, porque ellos me decían, vaya, siéntese allá, así no le lleguen pacientes, se pone a estudiar, pero un día le van a empezar a llegar. Y efectivamente ellos me remitían de pronto algún pacientico, los dos. Y yo veía 1 o 2 pacienticos, o sea, al principio con eso me alcanzaba para pagar solamente lo que me valía el alquiler del consultorio y la secretaria, pero al menos empecé. Y uno sabe que cuando empieza a trabajar y hace las cosas un poquito bien, con responsabilidad básicamente, la gente empieza a quererlo a uno y efectivamente eso empezó a funcionar. Rápidamente, después de que empecé con el CES, con el consultorio y todo, me fui aburriendo de lo del seguro social, porque eso de cambiar cada 3 meses de contrato y quedarse un tiempo sin hacer nada mientras le renovaban el contrato era muy aburrido. Entonces alguien me llamó del seguro social y me dijo, aquí hay otra cosa que usted puede hacer, y es que tenemos una lista de 400 o 350 pacientes para operar y nadie los ha podido operar porque no ha habido tiempo, no ha habido quirófano. Si quiere, firma usted un contrato para operarlos por fuera. Le pagamos 60.000 pesos por próstata, eso es lo que me pagaban. Una próstata abierta, 5 días de postoperatorio, lavando sondas. Y bueno, yo dije que bueno, me asocié con Soledad de los Ríos porque yo sabía que iba a haber un trabajo muy grande. Y juntos operamos en el pensionado del Hospital San Vicente de 6 a 10 próstatas por semana abiertas. Y arrancamos así inicialmente con un contrato pequeño y luego uno más grande. Y con eso ya fuimos primero cogiendo un poquito de cancha, dándole tiempo, por ejemplo, al consultorio de que empezara a subir lentamente. Me retiré de los contratos temporales del Seguro Social y ahí arrancó todo. Cuando estaba en eso me llamó un profesor que se llama Gustavo Cali, a quien también leo mucho. Ellos habían formado a Medicina 2000. Eso fue una iniciativa de Juan Luis Arcila, que siempre ha sido un tipo muy visionario. Él quería traer a la ciudad un litotriptor, que en ese momento era una tecnología muy nueva y era una alternativa a lo único que había, que era cirugía abierta. Entonces, en ese momento, el que tenía un calculito de 1 centímetro en el ureter había que hacerle una lumbotomía, una incisión pues inmensa, con mucho dolor, y esa era la alternativa. El equipo era muy costoso, entonces él consiguió un grupo de inversionistas que le ayudaran a pagar el equipo, y después de que ya habían arrancado me invitaron a que trabajara con ellos, y en ese momento yo pensé que esa tecnología iba a tener mucha cabida, por lo menos si podíamos evitar abrir gente, pues valía la pena hacerlo, y entré. Cabe decir una vez más que fue idea de Juan Luis, que cuando yo entré no era fundador, yo fui invitado después y ahí arrancó, y hasta ahora sigo siendo socio de Medicina 2000, que empezó allá. Entonces, lo que le quiero decir a la gente joven que sale ahora es que a veces uno tiene que lanzarse, porque digamos la seguridad que le da uno un puesto, que le van a pagar cada 15 días y que uno entra a las 7 de la mañana y sale a las 4 de la tarde o a las 5 y ya nadie lo vuelve a llamar, pues no es la única alternativa. Uno también puede hacerse su propio camino, su propio nombre, y es duro, yo no voy a decir que es fácil, porque cuando uno es el médico de una persona, esa persona lo llama a uno y no al de turno, pero se puede y no es tan difícil. Uno lo hace simplemente con un poquito de paciencia y uno va pudiendo hacer lo que uno quiere y uno va desarrollando el tipo de medicina que uno desea. Bueno, la urología ha avanzado muchísimo. Cuéntanos, Julio, ¿qué innovaciones ha habido en urología que han mejorado la atención de tus pacientes? Alguna vez hablaba que lo que yo aprendí en la residencia es muy poquito lo que sigo haciendo igual, porque todo ha mejorado. Les decía que la próstata se operaba siempre abierta. En esa época había unos pocos resectoscopios en la ciudad para hacer resección transuretral. Hoy toda esa cirugía se hace básicamente ya con láseres. El campo para la cirugía abierta es muy escaso, de próstatas gigantescas que ya los mismos láseres lo pueden suplementar.
Los cálculos antes había que abrirlos todos, ahora todo se hace vía endoscópico. En esa época tampoco había la laparoscopia, ahora para las demás cosas había la laparoscópica. Entonces, cuando yo veo lo que hago hoy, yo creo que lo único que hago como en aquella época son las circuncisiones, de ahí para adelante todo cambió. Es simplemente todo tecnología y gracias a Dios para mejorar mucho la atención de los pacientes y hacer las cosas mucho menos invasivas. Perfecto, Julio. Esos son unos avances que realmente pueden mejorar mucho la vida también del paciente. Te pregunto, el papel de la tecnología ha sido fundamental, yo creo que para todo el mundo. En tu consultorio, herramientas como Jaime, ¿consideras que ha sido importante que ha organizado tu consultorio? Sí, claro. Es decir, volvemos a lo mismo. En aquella época, cuando yo arranqué, pues todas las historias clínicas eran a mano, en papelitos y se guardaban en sobres y en cajas y clasificadas alfabéticamente, y donde una quedara mal puesta, eso era un desastre porque uno no la encontraba. Luego vinimos a historias clínicas que hacía en un procesador de palabras y ahora ya tenemos una historia clínica que es interconectada, que está en la nube, que la puede consultar uno en el celular o en cualquier sitio, uno simplemente entra con su clave en el quirófano, lo que sea, y que tiene muchas cosas automatizadas que realmente facilitan mucho. Incluso ahora con las nuevas normas que hay de facturación que devuelven la cosa tan compleja, pues ya el programa también tiene cosas que facilitan el trabajo para que a la hora de la facturación y hacer los RIPs todo sea más sencillo. Entonces sí, claro, por supuesto, ese es un instrumento con el que nosotros tenemos que contar y nos ha funcionado muy bien. En tu experiencia, ¿cuáles son como las principales barreras o mitos que tiene un paciente como para consultar? O sobre todo la especialidad de urología, que hay gente que le da susto ir al urólogo. O sea, ¿cuál es en tu experiencia como la principal barrera? No, la principal barrera yo creo que sigue siendo un poquito el machismo, el miedo que tiene la gente de dejarse examinar y el miedo que tiene la gente a que le encuentren algo. Entonces, nosotros, digamos, con el chequeo de próstata, que es una cosa que se ha vuelto tan fundamental, estamos haciendo unos hallazgos pues, muy frecuentes de cáncer de próstata en estadio inicial. Y eso cambia las cosas y lo voy a decir fácilmente así. Este programa que yo hice con el Seguro Social inicialmente, que en esa época todavía no era 9PS, que empezamos en el Manuel Uribe, en el pensionado de San Vicente, estuve un tiempo ahí, pero después San Vicente entró en una crisis económica, no había sondas, no había suturas, no había nada, entonces yo tuve que llevarme ese programa al Hospital Manuel Uribe Ángel. Y fue el principio del servicio de urología del Manuel Uribe Ángel. Allá fui con Soledad de los Ríos, que era mi socia, y arrancamos. Empezamos a trabajar un tiempo, estuvimos unos años trabajando con esos contratos del Seguro Social, pero después de un tiempo también esos contratos se acabaron. Cuando ellos se acabaron, la directiva del hospital nos dijo: hombre, ¿y ustedes por qué no se quedan aquí? Lo montamos como servicio y empezamos a ofrecerle a todo el mundo servicios de urología, y eso hicimos. Después de unos años, porque todos mis enanos se crecieron, todos los trabajos se crecieron, yo tuve que empezar a salirme de cosas. Me salí del Manuel Uribe Ángel, pero el Manuel trabaja mucho con pacientes, digamos, de EPS, de CISBEN y todo. Y yo empecé a trabajar más en mi consultorio, que ha crecido mucho con las prepagadas y las pólizas, digamos, donde la gente tiene acceso muy fácil a la consulta y también tiene un poquito menos de prevención en cuanto a dejarse examinar. La idea es que cuando yo veo un paciente de próstata por primera vez con cáncer, normalmente el 90% de los pacientes o más son pacientes que están a tiempo de ser curados, que tienen enfermedad localizada, porque llegan tempranamente, porque tienen la cultura, porque han botado esos tabús. En otras instituciones donde trabajan con otro tipo de gente que tiene menos recursos, la proporción es inversa, el 90% de los pacientes les llegan cuando ya el cáncer es avanzado, tiene metástasis y ya, por ejemplo, una prostatectomía radical no tiene cabida porque ya el tumor está avanzado. Entonces, ese cambio de mentalidad hace que también cambie la esperanza de la enfermedad. Un paciente cogido a tiempo con cáncer de próstata nos puede durar 10, 15, 20 años o sencillamente curarse del todo. Un paciente que llega metastásico
ya tiene un pronóstico que uno sabe que se puede alargar un poco gracias a los medicamentos que hay ahora nuevos, pero que lamentablemente el paciente ya no va a poderse curar de su enfermedad y ella va a seguir evolucionando tarde o temprano. Entonces sí, el riesgo es ese, que la gente no consulte porque el machismo no lo deja dejarse hacer un chequeo de próstata o porque tiene miedo que se le encuentren algo. Bueno, Julio, cuéntanos qué proyectos tienes ahora. O sea, la medicina está cambiando, la parte de la salud en Colombia está un poco más complicada. Cuéntanos qué proyectos tienes como a un plazo corto. Bueno, en este momento hay una incertidumbre muy grande porque ustedes saben que este gobierno pues está con unas iniciativas que no se han podido hacer tampoco y que eso lo que más genera es una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Nadie sabe. Lo que sí estamos viendo es que las instituciones cada vez se están debilitando más. Los pagos a las instituciones se han enlentecido, si no es que se han terminado en algunas partes, y eso revierte en los médicos que trabajan institucionalmente. Y entonces obviamente el que antes sentía la seguridad de un salario, yo creo que ahora no la puede sentir tan clara. Por eso mi énfasis hoy en día es en el consultorio, que ya ha crecido mucho, me ocupa todo el tiempo. Tengo la suerte de que ya, digamos, no tengo que salir a buscar trabajo. Ya con los años, el paso de los años ha hecho que tenga suficientes pacientes como para estar tranquilo solo con mi consultorio, donde trabajo solamente con pólizas prepagadas que en este momento aparentemente no están tocadas por digamos, los objetivos iniciales de este gobierno. Entonces, por lo menos por ahora, seguimos como veníamos. Por eso yo creo que los muchachos que ahora están un poco reticentes a abrir su práctica privada, yo quisiera que se replantearan, porque cuando uno tiene ya, digamos, algún tipo de credibilidad entre la clientela, entre los pacientes, ellos lo buscan a uno donde esté. Si una persona sale y solamente se dedica a la institución, el día en que la institución, digamos, no los quiera más o no los pueda tener más, van a estar en una situación muy difícil. Pero si uno lentamente va haciéndose su propio nombre, la empresa es uno y a uno lo buscan porque le creen, porque han confiado y uno ya sabe que está tranquilo. Yo creo que mi plan es ese, pero soy claro en decirle a los jóvenes, piensen, búsquenle, aunque sea al principio unas horitas, pero siempre traten de hacer que su nombre sea conocido y las personas terminarán un tiempo por buscarlos. Y hoy en día, como les digo, en mi caso particular es la fuente de mis ingresos, y el de cualquier muchacho que ahora salen muy bien preparados, pueden hacerlo perfectamente. Solamente es trabajar con un poquito de honestidad y dedicación y uno lentamente se va labrando ese nombre que es el que después le va a dar la estabilidad. Bueno, Julio, muchísimas gracias por esta entrevista. A nuestros oyentes esperamos que haya sido de inspiración y que los consejos que nos ha dado el doctor Julio Ferrer sirvan para muchas de estas generaciones que vienen o personas o médicos que están pensando ya en montar sus propios consultorios. Los esperamos a todos en un próximo episodio y síganos en nuestras redes sociales.